¿Cómo están? ¿Bien? Ya tuve un poquito de agüita. Gracias, Ricardo. Todos los domingos Ricardo está atento al agua. Estoy convencido yo que Dios pone el ministerio del agua en todas las iglesias. Hay un hermano que tiene el ministerio del agua. Siempre es el mismo. Es curioso. Bueno, vamos a pensar un poco en la palabra de Dios, a meditar en ella. Estamos cantando muchas cosas acerca de Dios y diciendo que queremos ser más como Cristo, ¿no? Cada vez queremos parecernos más a Cristo. Y la Biblia es un buen lugar para entender cómo podemos ser más como Cristo. Hay muchos casos interesantes en la Biblia. Y este versículo, este capítulo, este trozo de capítulo que vamos a coger hoy, es una parte que me parece a mí muy particular, y ya vamos a ver por qué. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Acaba de pasar lo que todos conocemos como el sermón del monte o de la montaña, que le dicen algunos. Entonces dice: después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta aquí por ahora. Ya lo vamos a desmenuzar un poquito el pasaje. ¿Por qué digo que es particular? Porque Jesús aquí está tratando, sin tener el contacto directo, pero el trato de Jesús es con un romano. Ustedes saben que en ese momento los romanos eran los enemigos de los judíos. Y no solamente eran los enemigos, eran los que tenían sometidos a ellos. Ellos eran esclavos, podemos decir así, de los romanos. Los romanos eran los amos de todo el país. Y este señor, no solamente que era romano, sino que era soldado romano. Y no solamente era soldado romano, sino que era un centurión, que es un jefe. Es el jefe de una centuria, que son 100 soldados. Es decir, que sería un hombre bravo, ¿no? No cualquiera, me imagino que no cualquier papa frita lo pondrían ahí de centurión. Tiene que ser ya una papa superior. Pues este hombre romano, vamos a llamarle idólatra. Los romanos tenían 528 reyes. Y si por ahí se encontraban con un ventilador, dice: gira, otro dios, 529. Lo que venía bien a ellos, un dios. De hecho, el César era un dios para ellos, el amo del imperio. Y este hombre, haciendo spoiler del final, Jesús dice que se quedó maravillado con este hombre. Entonces, algo habrá que aprender de él, ¿no? Porque si Jesús se ha maravillado de este hombre, algo tendremos que aprender de él. Y por eso es que me parece muy interesante el pasaje.
desde un primer momento, ya vemos que esta persona tiene un corazón diferente. Empieza el pasaje, vamos a empezar con el versículo 1. Ese es, el 2. Dice que el siervo del centurión, que estaba enfermo y a quien él quería mucho. Aquí ya vemos un corazón diferente. Un siervo, en aquella época, era algo de usar y tirar, como si fuesen estos Kleenex, ¿va? Me limpio los mocos, a la basura. Pues así era un siervo. Me sirves, bien, trabajas conmigo. No me sirves, fuera. No tenía que pagar, no tenía que pagar la indemnización, no tenía que... nada. ¿Me sirve o no me sirve? De hecho, ¿se acuerdan con el tema del lavado de los pies? Cuando ya el siervo era inútil, que no servía para nada, lo ponían ahí en la puerta para que lave los pies a la gente que llegue. O sea, lo exprimían lo más que podían. Sin embargo, este hombre dice que quería mucho al siervo. Tiene un corazón misericordioso. El hombre tenía un corazón misericordioso. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí a mí me saltó la palabra esta. Oyó, cuando oyó de Jesús. Yo me imagino a este hombre preocupado, triste por la enfermedad de su siervo, siendo una persona importante, de dinero, porque los jefes eran de dinero, habrá utilizado todo lo que estaba en su mano para conseguir que sea sano este hombre. Habrán ido a la mejor clínica, ahí dice, a ver, la doctora Mili, si la puede curar. Habrá hecho todo lo que podía y no había caso. Y ahí viene esta palabra, cuando oyó. Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este hombre seguramente ya estaba desesperanzado, no había esperanza. Ya los médicos han dicho no hay nada que hacer, no había dónde recurrir ya. Y cuando oyó, volvió la esperanza, la fe. Volvió la fe. Dice que manda a unos ancianos de los judíos para que hablen con Jesús, rogándole que venga y sane al siervo. O sea, por haber oído, no sabemos qué habrá oído, no dice qué ha oído. Ha oído de Jesús, quizás ha oído que sanaba a enfermos, tal vez oyó eso. Habrá oído que multiplicó panes, que multiplicó peces, habrá oído no sé qué, pero él creyó en lo que oyó, le creyó a Dios y eso se transformó en la esperanza renovada, aquella esperanza que se había perdido ya, y de pronto él vuelve a tener esperanza, diciéndole que venga y que sane a su siervo. Es muy interesante. Él ni siquiera conoce a Jesús, solamente ha oído de él. Pero si nosotros pensamos, ¿qué está haciendo este hombre? Está intercediendo. Es un intercesor. ¿Le suena la palabra? Nosotros la usamos mucho, ¿no? En la iglesia se usa mucho lo de intercesor. De hecho, en la iglesia hay un grupo que se llama grupo de intercesores. Son los que oran por otras personas, ¿no? Este hombre está actuando de intercesor. No está pidiendo nada para él. Está pidiendo por la salud de su siervo que se va a morir. Es un intercesor. Se acerca a buscar a Jesús
para interceder por la salud de este hombre. ¿Cuánto hay que aprender de esto? ¿Cuánto tenemos que aprender? Yo no entiendo, eso solamente lo sabe Dios, Jesús. ¿Qué pasaba en el corazón de este hombre en ese momento? Yo no sé, yo no puedo decir, era cristiano, no lo sé. Pero lo que sí sé es que está dando una lección a los que somos cristianos, de que él se acerca a Jesús para interceder por esa persona que a él le preocupaba. A mí me lleva a pensar en la iglesia. Yo me voy a la iglesia siempre con las cosas, primero a mí y después a la iglesia en general. Ser intercesores. ¿Nos consideramos intercesores? ¿Somos intercesores? ¿Nos preocupamos por los demás y pedimos a Dios por ellos? A veces hay cosas que nos pasan muy gordas, ¿no? Nos pasan cosas muy gordas y ahí, sí, intercedo, ¿no? Generalmente con personas cercanas, ¿no? Lo sentimos más y oramos. Pero estamos llamados a ser intercesores por todos. Y cuando digo que pienso en la iglesia, nosotros le llamamos reunión de oración, lo de las mañanas temprano. Ahora le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar reunión de intercesión. Se viene aquí a interceder. Oramos por la iglesia, por cada uno de la iglesia, por los que están en alguna necesidad que sabemos, un enfermo, uno que tiene una necesidad económica, uno que necesita un trabajo. Nos reunimos a eso. ¿Cuánto nos reunimos? 4, 5, 6, multitud. ¿Qué pasa? Bueno, quizás me van a decir, no, pero es que yo estoy haciéndolo en casa. Me callo la boca. Me saco el sombrero. Yo en vez de venir 1 hora aquí, oro 2 horas en casa. Me saco el sombrero. Me callo la boca. A ti no te digo nada. A los otros, a los que no están orando las 2 horas en casa, a eso les digo, ¿te consideras intercesor? ¿Te consideras intercesor? ¿Pasas tiempo en oración intercediendo por otros? ¿O solo todo para mí? Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Estamos llamados a eso. El cristiano está llamado a ser de bendición. De bendición. Hay una frase que se dice siempre. Imagínense un platanero, los plátanos no se los come el propio árbol. Los frutos son para que otro sea bendecido. Pues esa es la imagen del cristiano. Mis frutos y mi intercesión es en beneficio de los otros. Eso no quita que pida por mí también, obviamente, también lo hago. Pero tener en mente la necesidad de la intercesión, como este hombre que nos está dando una flor de lección, intercediendo por otro. Y a veces yo pensaba, ¿qué nos impide interceder? ¿Qué nos impide interceder? Llegarnos a Dios, llegarnos a Jesús, usando el ejemplo este. ¿Qué nos impide? Puede haber muchas razones. Por ejemplo, el orgullo. Yo no necesito de Jesús. Yo estoy en este lío, yo me lo guiso y me lo como. Yo saldré adelante. No necesito de Jesús. Orgullo. Puede ser ignorancia. Puede ser ignorancia. Este hombre oyó de Jesús y dijo, Jesús. Si no oía, estaba en ignorancia, no hubiese acudido. Ignorancia. Lo bueno de la ignorancia es que es una enfermedad que se cura con conocimiento.
Es fácil. Si estamos en una iglesia, no deberíamos poder argumentar que por ignorancia no vamos a Jesús. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Tenemos Biblias. Ahora la facilidad del móvil, que todo el mundo tiene un móvil. En el móvil se puede tener la Biblia. No hay ninguna excusa para no leer la Biblia. No podemos ser ignorantes ya, a esta altura del partido, de las cosas de Dios. Otra razón, culpa. La culpa. No nos consideramos aptos para ir delante de Dios. Y eso es un poco de orgullo, es un poco de ignorancia, un poco de falta de fe, de no creer lo que Jesús ha hecho en la cruz por mí, que ahí ha quitado toda mi culpa. Yo ya no tengo culpa porque Él ha muerto por mí en esa cruz. La culpa debe estar fuera. Otra, rebeldía. La rebeldía también. A veces somos rebeldes con Dios. Dios no me contesta, no le oro. No le oro. Como que lo castigo a Él, ¿no? Por rebeldía, a veces somos rebeldes. Incredulidad, que está relacionado también con lo otro. Puede haber muchas razones. Aquí ya no tengo apuntadas más, pero ahora se me viene a la cabeza vagancia, simplemente, vagancia. Está más bueno MasterChef, en vez que pasarme orando aburrido, mejor me pongo a ver MasterChef, o la novela, o lo que sea. Puede haber muchas razones. La cuestión es que tenemos que ir al Padre. Tenemos que buscarle por mí e interceder por el otro, como hace este hombre. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que la Biblia te dice todo. Por eso digo, la ignorancia hay que curarla con conocimiento. Acércate, te dice la Biblia, confiadamente, acércate confiadamente al trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te pasa algo? Acércate con confianza. ¿Sabes que al otro le pasa algo? Acércate con confianza. Acércate con confianza. Ahí con esa frase está derribando todas las razones que yo he dado, el orgullo, el desconocimiento, la culpa, la ignorancia, todo lo está tirando ahí. No hay ninguna cosa que te ataje. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Y el centurión todavía no se había escrito esto, pero es como si lo hubiese leído, ¿no? Oyó de Jesús y se acercó confiadamente ya entre comillas, porque en realidad no fue él, porque ya llegaremos ahí, porque tenía reparos, pero se acercó él. Se acercó al trono de la gracia a buscar el oportuno socorro. Versos 4 y 5. Y ellos, los ancianos judíos que mandó el centurión, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los judíos, por su parte, van a interceder por el centurión. Aquí hay una cadena de intercesiones. Los judíos estos, reitero lo del principio, ¿se acuerdan? Los romanos oprimían a los judíos. Eso era lo normal. Los romanos oprimían a los judíos. Pero sin embargo, estos judíos van y dicen a Jesús: es digno de que le ayudes al centurión. ¿Por qué? Porque él ama esta nación y nos ha edificado una sinagoga. Es interesante las razones que ellos le dan. El centurión no les dijo nada, solamente le dijo: vayan y díganle que venga y me cure el siervo. Pero ellos de su corazón sacan eso, razones, digamos,
para convencerlo a Jesús, ¿no? Le dicen, porque Él ama nuestra nación. Este es un punto interesante porque siempre, cuando hay alguien que ama lo que yo amo, esa persona me cae bien. Esa persona me cae bien. Yo me acuerdo una vez, hace años ya, Lucía era pequeña, y otro niño le estaba molestando. Y otro chico, un chico mayor, le puso en su lugar al niño. Y de esto hace años. Y yo no me olvidé de eso. Y ese chico, que es medio familia, para mí es muy importante. Es muy importante y no es sangre mía, es familia política. Y para mí ese chico es muy importante. Solo porque él defendió lo que yo amo. Y aquí la razón que dan los judíos a Jesús es, este hombre ama nuestra nación, lo que nosotros amamos, lo que tú y yo amamos, Jesús. Esa es la razón. Ama lo que tú amas. Y esto también nos lleva a pensar en nosotros como intercesores. A veces oramos, tengo el papelito ahí, oro por tal, por cual y por pascual. Chao. No, la intercesión requiere de un involucramiento del amor. Tenemos que amar aquello por lo que estamos orando. Porque Jesús lo ama. Sea lo que sea quien sea, Dios ama a esa persona y yo tengo que amar a esa persona por la que voy a interceder. Es una lección que también aprendemos de este pasaje. Dice, Él ama lo que tú y yo amamos. Entonces es digno que hagas lo que Él te pide. Y en la última parte dice, ¿cuál es la razón por la cual nosotros nos guiamos de que ama a la nación? Porque nos ha construido una sinagoga. Suena un poco interesado, ¿no? Pero no lo es. No lo es. Ellos entendieron que el centurión amaba a la nación porque dio. Porque dio. Él puso su dinero, muchachos, vamos a ir, aquí no hay sinagoga. Lo que faça falta, como dicen los valencianos. Eso pague yo. Pagó la sinagoga. Dio. En este caso es una cuestión monetaria, ¿no? Él sacó los billetes ahí y bueno, vamos a construir la sinagoga y construyeron. Pero el dar no es una cuestión puramente económica. El dar no es una cuestión puramente económica. Dice, cuando dicen el dar, ahí sonamos, ya estamos con el diezmo. El diezmo es bicoca. No me vas a escuchar hablar del diezmo porque el diezmo es bicoca. Yo muchas veces me cuestioné cuando Jesús le dice al rico, vende todo y dáselo a los pobres. ¿Por qué no le ha dicho vende todo y dale el diezmo a los pobres? ¿Por qué no le ha dicho eso? Porque el diezmo es bicoca. Lo que Dios quiere es todo. Es todo. Es todo. Entonces, Jesús cuando le dice eso a este hombre, en realidad lo que está queriendo es llevarlo a ver que él está enamorado de su dinero. Esa es la razón. Pero no es una cuestión de economía, de que vamos a hacer la división y el no sé cuándo. No es una cuestión de economía. Dios quiere todo y por eso digo, no es el dinero, es todo. Es mi vida. Quiere mi vida. Y mi vida es que trabajo, mi vida es que tengo ocio, mi vida es una familia, mi vida es la iglesia, mi vida es el dinero, mi vida es todo. Dios quiere todo. Yo administro, no es que no, ahora me voy a un convento y estoy ahí.
24 horas al día, 365 días al año, ahí porque Dios quiere todo, yo estoy ahí todo el tiempo. No, Dios me da para administrar, pero todo es de Él. Y yo administro, y ahí es donde viene la cuestión, en el dar. En esa administración que yo hago, ¿dónde está mi dar? Y como te digo, no te estoy hablando de dinero, también de dinero. Que doy de dinero, que doy de tiempo, que doy de corazón, que doy, etcétera, etcétera. ¿Qué le doy a Dios? ¿Qué le doy a Dios? Ellos sabían que Él amaba a la nación porque dio. Y eso es lo que nosotros también tenemos que pensar. ¿Qué damos a Dios? De lo que es mío. No, nada es tuyo. Nada es tuyo. Todo es de Dios. Y tú lo estás administrando. Y en esa administración hay que dar. Ese es el resumen. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Esto, a mí me gusta cuando me pongo a estudiar un pasaje y hay una frase que a mí es como si se encendiesen lucecitas así. Y a mí me pasó con esta frase, que se lo decía Lupe ayer o antes de ayer. Y Jesús fue con ellos. Esta frase a mí me hizo el corazón así. Bum, 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 bum. Porque claro, nosotros leemos de corrido y Jesús fue con ellos. Pero claro, te voy a poner en una situación para que entiendan mi sentimiento. Supongamos que estamos leyendo un libro de, no sé, de Spider-Man, ¿no? No sé si existen, da igual. Un libro o de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que sí que existe. Y bueno, ha habido un asesinato y no sé qué, y te cuenta el libro y pasa esto, y está aquel y aquella, y no sé cuánto, y no se sabe quién es. Y Sherlock Holmes fue a la escena. Y entonces uno piensa, ¡guau! Ahora se pone bueno, ¿no? Porque aparece el ídolo, Sherlock Holmes. Bueno, esa sensación es lo que me produjo esto, que esto es muy superior, obviamente. Y Jesús fue con ellos. Es fuerte, es fuerte. Algo va a pasar, algo va a pasar. Jesús no va a ser el tonto. Se viene el milagro. Es muy fuerte. Jesús fue con ellos. Y qué interesante es. ¿Por qué va Jesús con ellos? Porque fue invitado. Porque fue invitado. Yo me iba a pensar en la boda de Caná. Curiosamente, cuando empieza dice, y Jesús también estaba entre los invitados. Y semejante milagro se vino después. Transformar el agua en vino. Semejante milagro. Porque Jesús había sido invitado. Si no hubiese sido invitado, se acababa prontito la boda. Vamos a casa, muchachos, que aquí ya no hay que tomar. Pero Jesús fue invitado. Y aquí pasó lo mismo. Jesús fue con ellos porque el centurión lo había invitado. Y otra vez la intercesión. Él está allí. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Invitémosle. Invitémosle. Y cuando nosotros le invitemos, Jesús vendrá con nosotros. Y cuando Jesús viene con nosotros, algo va a pasar. No vendrá a ser el tonto. Algo va a pasar. Que es lo que pasó aquí. Y dice que cuando estaba yendo, ya estaban cerca, el centurión envía a unos amigos diciéndole, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí vuelve a verse el corazón del hombre. Es casual, no es casual seguramente, que es la misma palabra que utilizaron los judíos ante Jesús. Es digno que hagas esto por él. Y él dice, no soy digno. No soy digno. Por eso digo, yo no sé, me gustaría saber, digo, este hombre está convertido ya. Está convertido, porque él reconoce
que él no es nada al lado de Jesús. No soy digno de que entres bajo mi techo. Me acuerdo cuando descubrí el pasaje este en la Biblia, cuando recién empezaba a leer la Biblia, yo me quedaba alucinado porque de tradición católica, eso que repetimos de memoria, no sé, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y yo decía, oh, mira, hasta aquí. Está muy bien. Bueno, no soy digno. El hombre se humilla, se está humillando. Un jefe romano, otra vez, aquellos que eran intocables, y menos por los judíos, se humilla diciéndole a un judío carpinterucho, diciéndole, no soy digno de que entres a mi casa. Claro, porque en realidad no era un carpinterucho para él, por eso lo decía. Verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Por eso digo yo, lo de acercaos confiadamente, él no se acerca confiadamente. No se acerca confiadamente, porque él no se considera digno. Entonces dice, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Aquí ya el hombre ya se está viendo totalmente la fe que tiene. Di la palabra. Él no sabe cuál es la palabra. Dile, esa palabra que dices tú. Di la palabra y mi siervo será sano. No está diciendo a ver qué pasa. Yo me acuerdo allá en Tucumán, en Argentina, tenía un vecino de mi abuela, era electricista. Y va un día a casa de mi abuela a arreglar unos enchufes ahí, y arregla ahí y dice, a ver, enciende la luz, Dios quiera que ande, dice. Madre mía, la confianza que daba el electricista. Pues aquí no pasa eso, aquí no es, di la palabra, a ver qué pasa. No, di la palabra y mi siervo será sano. Es una fe absoluta la que tiene este hombre. Y la convicción de que la palabra sana. La palabra sana. Y esto, de nuevo, para nosotros, la palabra de Dios sana. Pero llevándola a un terreno más terrenal, nuestra palabra también puede sanar y también puede enfermar. Hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra, porque la palabra sana, la buena, pero también la palabra puede enfermar. Así que esto también no tiene que ver con el tema, pero entra justo ahí con el tema de la palabra. Versículo 8. Este versículo es muy importante, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Hay que caer en cuenta de lo que está diciendo bien aquí, porque a veces, a mí por lo menos me ha pasado, de centrarme en que él dice, yo tengo un siervo, le digo ven y viene, ve y va, es decir, hace lo que yo le digo. Pero claro, la primera frase, también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Yo pensaba, ¿cómo que bajo autoridad? Es sobre autoridad, ¿no? Estoy sobre autoridad. No, es que él entiende perfectamente el tema de la autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Aquí tenemos un policía que lo puede explicar mejor que yo. Yo estoy bajo autoridad de alguien que está por encima mío, y esa autoridad de esa persona sobre mí
me da autoridad para que yo tenga autoridad sobre el otro. Yo no tengo autoridad por mí mismo, es lo que está diciendo el hombre. Yo estoy bajo el César. O sea, si yo vengo aquí a Játiva y le digo a Roger, a ver Roger, hacete a un lado que yo soy aquí el que manda ahora. Y Roger me dice, ¿y quién te conoce, tío? ¿Tú qué vols? Me diría Roger. No tengo autoridad. Porque yo quiero, vengo y le digo, yo soy el jefe aquí. No. Este hombre estaba puesto por aquel, por el César. Bajo esa autoridad, yo le digo al soldado, soldado, vete allá, y el soldado va allá, y aquel ven aquí y viene aquí. Entendía perfectamente la cuestión de la autoridad. Y lo curioso es que le dice, porque también yo. ¿Qué significa también? Igual que tú. Igual que tú, yo estoy bajo autoridad. O sea que está reconociendo que Dios estaba por encima de Jesús. Y que Jesús tenía autoridad para decirle al siervo, sánate, y el siervo se sanaría. Es muy interesante el entender esto como lo entendió el siervo. Tengo autoridad porque me la dio alguien. Por eso tengo autoridad. No porque yo tengo autoridad. A veces vamos de llaneros solitarios. Eso se llama rebeldía. Cuando no estamos bajo ninguna autoridad. No me someto a ninguna autoridad. No me someto a ninguna autoridad, entonces hago lo que quiero. ¿A quién le suena eso? Satanás. Satanás dijo, yo no estoy bajo la autoridad de Dios. Yo me voy. O me tiran, como sea. Pero yo no estoy bajo Dios. Hago lo que yo quiero. Ese es Satanás. Entonces, cuando la Biblia habla de hijos de Satanás, está hablando de aquellos que no se someten a autoridad. Entonces, el que no se somete a autoridad, no tiene autoridad. Es sencillo. No tienes autoridad, porque no estás sometido a ninguna autoridad. Este hombre lo entendía clarito. Roger, a ver, ¿qué mando yo? ¿Quién te manda? No, me manda Pedro Sánchez. Ah, bueno, perdón. Ah, ahí sería otra cosa, ¿no? Me manda Pedro Sánchez. Joe Biden. Oh, sí señor, pase. Tener autoridad delegada para tener autoridad. Estar bajo autoridad para tener autoridad. El centurión lo entendía perfectamente. Verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mamita, qué fuerte este versículo. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Jesús se maravilló de él. Ni en Israel encontré tanta fe. Imagínense, Jesús nunca iba solo, ¿no? Ahí iba con Pedro, Juan, todos ahí. Imagínense, aquí está Jesús ahí delante y aquí están todos ahí. Y viene este y dice, Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esto aquí, mirándose con nosotros, pues sí, eso le está diciendo. Ni aún estos que están aquí conmigo, ni en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló. 2 veces solamente se maravilla Jesús en la Biblia, que está escrito. El otro es Marcos 6:6. Dice, y estaba asombrado. Eso es un sinónimo de maravillado, ¿no? Jesús estaba asombrado. ¿Por qué? De la incredulidad de ellos. Qué curioso. Qué curioso. Las 2 cosas que le maravillaron a Jesús. La fe y la incredulidad. Si queremos maravillar a Jesús, tenemos 2 opciones. Tenemos para elegir.
¿Cuál de las dos? O la fe del centurión o la incredulidad de los que no creyeron en él. No hay más. Es muy fuerte. Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Por eso digo, no sé cuándo se ha convertido, no lo sé. No lo sé. Pero lo que está claro es que él en ese momento ya es cristiano, seguro. Porque cuando dice, tú di la palabra y se sana, ese no tiene la fe del grano de mostaza, ya la tiene de la montaña. Jesús se maravilló. Y el acto seguido, el último versículo, pasó lo que tenía que pasar. El verso 10. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. No podía Jesús actuar de otra forma. Ante la fe, no podía actuar de otra forma. Por eso cuando dice Jesús fue con ellos, ya se venía el final de la película. Ya sabíamos, ya no hacía falta, podíamos darle play rapidito ahí para que ya sabíamos cómo acababa. Si Jesús va, algo va a pasar. Si Jesús dice la palabra, algo va a pasar. Esta es la predicación de hoy. Fe. Fe. Creer. Sí, qué raro, ¿no? Algo básico, sí. Algo básico. Pero es lo que nos provoca los problemas siempre. No creerle a Dios. Sí, yo creo mucho en Dios. Sí, tú crees en Dios. Los demonios creen y tiemblan. No es solo creerle a Dios. No es el creer en Dios, es creerle a Dios. Creerle a Dios es creer en lo que Él dice. Porque lo que Él dice es verdad. Y va a ser. Lo que no ha sido, será. Pero lo que Él dice, va a ser. Entonces, el punto está en tener esa fe que tiene este hombre. Oyó de Dios y creyó. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si queremos tener fe como un grano de mostaza, como dice, tenemos que recurrir a la palabra, tenemos que recurrir a la oración, tenemos que transformarnos en gente de intercesión. Y todo eso para creerle a Dios, para que nuestra fe crezca. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos instruye, nos muestra, Señor. Yo te doy gracias ahora por este pasaje específicamente que nos ha mostrado la fe de este hombre, Señor. Y gracias, Señor, porque vemos cómo tú actúas ante la fe. Y te pido por esta congregación, por cada persona que está aquí, Señor, por las familias, que podamos conocerte cada día más, en más profundidad, conocerte más, creerte más, Señor, y poder descansar realmente en ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Y Señor, así como este hombre lo decía, que tú digas la palabra y va a ser hecho, Señor. Cada uno de los que estamos aquí sabemos qué es eso que nos está aquejando. Señor, tú di la palabra y esa enfermedad se va a ir. Di la palabra y ese trabajo va a aparecer. Di la palabra y aquel que no cree va a creer. Di la palabra y aquello que no logro dejar en mi vida, lo dejaré. Di la palabra, Señor. Di la palabra de sanación, la palabra de salvación, la palabra de sanidad, la palabra de vida eterna. Señor, confiamos en ti, te creemos a ti, Señor, y descansamos en ti. Bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos, te damos gracias y te alabamos. En Cristo Jesús. Amén.